Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con nuestras entrevistas, para ver cómo vienen los expertos que viene este 2024, hacer también un poquito de balance de lo que hemos vivido, bueno, y de perspectivas en general, ya sabéis. Bueno, saludo ya a nuestro invitado de hoy, a Gustavo Martínez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy feliz de volver a estar contigo, Vicente. Nada, es un gusto. Gustavo es economista, es asesor financiero, es muchas cosas. Vais a su perfil en Twitter y lo leéis todo, que si no aquí no pagaríamos. Gustavo, voy a ir muy al grano. La última vez que hablamos me dijiste, el segundo semestre va a ser el semestre de las correcciones, que efectivamente lo fue, pero luego, después de esa corrección, lo que hemos tenido es un rally espectacular que nos ha llevado a casi cerca de máximos históricos en algunos índices. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, la verdad es que como siempre, Vicente, hacer predicciones a corto plazo es harto complejo, pero hay que jugar a esto y hay que mojarse, ¿no? Porque si no la vida es aburrida. Ahí está. Y yo sí pensaba que después del verano iba a haber correcciones y que incluso las correcciones seguirían, ¿no? Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que estamos ante uno de los mayores rallies de la historia, bueno, que yo creo que no ha habido rallies tan fuertes de un 10% en diciembre prácticamente, pero esto es debido fundamentalmente a que el mercado descuenta que los tipos de interés van a bajar en el año 2024 sin lugar a dudas, ¿no? Y esto, bueno, pues hacemos una breve cronología. Pasó la semana pasada la Reserva Federal, pausa por tercera vez consecutiva, tercer trimestre consecutivo, los tipos de interés. Eso el mercado lo había descontado enteramente en los precios, pero la sorpresa sale a los minutos después cuando el famoso gráfico dot plot de la Fed, o el gráfico de puntos en el cual los comisarios lanzan sus estimaciones sobre lo que va a pasar con los tipos de interés, pues dicen que creen que van a recortar los tipos no en una o en dos ocasiones, como el mercado había descontado, sino en tres ocasiones. Y esto es música celestial para los índices, que lo acogen con muy buena perspectiva y se ponen a tirar hasta máximos históricos que están prácticamente todos ahora mismo, ¿no? Al final, un poco lo que interpreta el mercado es que la inflación ya está vencida, que no es un problema, ¿no? A raíz de los bancos centrales. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, yo no creo que el mercado le importe tanto la inflación, sino cómo la Reserva Federal va a actuar con la inflación. Es decir, lo que le importa al mercado, porque aunque la desinflación fuera un hecho y los datos de inflación fueran buenos, si la Reserva Federal, el doplo de la Fed marca que van a bajar una vez los tipos o que incluso no los van a bajar, las bolsas seguirían corrigiendo. Por tanto, lo que al mercado, donde tiene el foco el mercado es y donde tiene la correlación y la drogodependencia pura y dura, es en qué va a hacer la Reserva Federal. Y desde luego, el último tono de Powell y las actas de la Fed fueron muchísimo más dovish o del tipo alcista que las últimas veces. Y eso es lo que va a marcar el año 2024. Igual es que vamos a seguir en el mismo hilo. Es decir, si la Reserva Federal sigue con un tono dovish, los mercados subirán, y si es hawkish, bajarán. Pero ahora bien, Vicente, ya se ha descontado enteramente todo lo positivo, con lo cual necesitamos nuevos catalizadores si queremos ver los índices correr. ¿Y por dónde vamos? ¿Tú crees que vamos a ver a los índices correr y cuáles serían esos catalizadores o eres escéptico? No, yo creo que vamos a ver correcciones. Yo en el año 2024, yo creo que los índices están exageradamente descontando un escenario demasiado optimista, y a poco que repunte la inflación, la Reserva Federal va a ser cautelosa, a pesar de que la Reserva Federal también es el primer interesado en rebajar los tipos de interés, pero desde luego tenemos unos índices, Vicente, que están en máximos históricos, y el apunte o el análisis que debemos hacer es que están cotizando como si las quantitative easing estuvieran a pleno rendimiento. Esto es 100.000 millones de dólares de inyección al mercado mensual, más tipos de interés al 0%. Es que la última vez que tuvimos el Nasdaq en estos niveles y el Standard Poor's 500 en estos niveles, estábamos en una situación de deflación, y ahora estamos en una situación de desinflación. Es que no tiene nada que ver. Y en un proceso en el cual llevamos 4 o 5 años de inflación, más o menos el que se ha envejecido la moneda fiat entre un 15 y un 20%. Así que cualquier noticia que no sea positiva va a producir una corrección de un 5 o un 6%. Por tanto, yo creo que estoy más cerca del ver el Standard Poor's 500 en los 4.200, 4.300 puntos que los 5.100, 5.200 puntos. Soy más de esa idea. Fíjate que el otro día siempre pasa, ¿no? Cuando hay movimientos alcistas muy fuertes de mercado, sale mucha gente diciendo
esto se va a ir no sé dónde, digo, en el plano positivo, y cuando hay caídas fuertes, todo lo contrario, ¿no? El otro día ya leí algunos informes que decían, claro, es que lo que pasa es que si la Fed baja los tipos, no hay recesión, tenemos el boom de la IA y la mejora de eficiencia, y no me acuerdo quién lo decía, el Standard Poor's 500 se va a los 6.000. Claro, empiezas ahí a hacer proyecciones que es un mejor de los mundos, pero mucho mejor todavía del que se está descontando ahora. Pues tú lo acabas de definir tú perfectamente. Yo creo que es el efecto contagio, ¿no? Ahora mismo estás en plena borrachera de felicidad y te crees que todo va a ser igual, pero es que, insisto, los mercados descuentan expectativas y yo creo que la expectativa que se está descontando ahora es tremendamente optimista, con unos múltiplos de los índices que están cotizando exageradamente caros. O sea, que comprarse el Standard & Poor's 500 ahora, Vicente, significa comprarse el Standard & Poor's 500 a PER 20, esto es un 5% de retorno aproximadamente, que contra inflación esperada más o menos te queda un 2%. Estás tomando renta variable a un 2% de interés cuando la renta fija te está pagando prácticamente lo mismo. Es que te está pagando el bono americano, que es lo más seguro que existe en el mundo, un 4% de rentabilidad de rentabilidad nominal y aproximadamente un 1,5% de rentabilidad nominal. Es decir, de rentabilidad real, perdón. Entonces, es decir, que el spread de riesgos por asumir la renta variable, que no es otra cosa que desconocer los flujos de caja futuro, contra la renta fija, que conoce los flujos de caja que vas a recibir y que, salvo catástrofe, no los vas a recibir sí o sí, no existen. Y eso es una ineficiencia de mercado. Yo tiendo a ser contraria, Vicente, igual cuando el mercado caía, veía el Standard & Poor's 500 más alto de donde está y ahora lo veo más bajo de donde está, salvo, y lo único que me hace pensar que podría estar equivocado, es que los beneficios empresariales de repente se dispararan. Pero yo no veo la economía mundial creciendo a ritmo de 2 dígitos el año que viene y que las FAN, que son las que están tirando el carro, crezcan al 30 o 40%. Es que es un escenario para mí bastante improbable. Puede pasar que el Standard & Poor's 500 que vaya a los 5.500 puntos, porque en bolsa puede pasar de todo. Pero sería una cotización exageradamente cara y a niveles de burbuja, diría yo. Oye, entonces ahora en esa visión, bueno, pues cauta, vamos a decir así, sobre variable o que puede corregir, ¿dónde ves más oportunidad? En renta fija, ¿no? Porque renta fija entiendo que los cupones ahí están y siguen. Y dentro de la renta fija hay mucha gente que dice, oye, mira, yo con lo que me dan los monetarios me sigo conformando y no asumo más riesgo, y hay gente que se está moviendo a productos con más duración. ¿Dónde estás tú? Bueno, yo creo que la renta fija, hemos visto ya los mínimos de renta fija seguro. Cuando el bono americano estaba cotizando al 5%, es muy difícil ver una tasa libre de riesgo por encima del 5%, como es el bono americano a 10 años, salvo que esté ocurriendo algo muy fuerte en la economía. Pues estamos hablando de un caso no de deflación, pero es un caso de crisis de confianza brutal, ¿no? Entonces yo creo que los mínimos ya los hemos visto. Y también me atrevería a decir, con el escenario que te estoy dando, que estamos en torno en un precio más o menos razonable de lo que puede pagar la renta fija, que es un 3,5 o un 4%. Yo a futuro creo que la renta fija va a estar en torno al 3%. Y los niveles que estamos barajando ahora son del 3,80%, con lo cual a nivel de precios tampoco hay demasiado recorrido, y a nivel de tasa interna de rentabilidad, si eres un inversor conservador y moderado, pues oye, más o menos proteges tu poder adquisitivo contra inflación si estás en renta fija, ¿no? Pero las oportunidades yo no creo que estén en la renta fija. Yo creo que ahora mismo, Vicente, tenemos oportunidades muy claras en los productores de petróleo. Yo soy muy alcista con el oro, en los productores de oro. Sí, del oro te iba a preguntar ahora, sí. Pero bueno, si quieres no me adelanto, pero yo creo que en los productores de oro podemos hallar valor, y luego hay mucho sector penalizado debido a los costes energéticos y a la inflación de costes en nivel general en Europa, sobre todo en Inglaterra, y algunas hay empresas del tipo Value Investing clarísimas en España, como puede ser el Equinor, que está en máximos históricos y que todavía tiene recorrido hasta 25. Tenemos Tubacex, que ha presentado su guideline hace poco, y si cumple con sus objetivos, nos movemos en un escenario entre 6 y 9 y ahora está cotizando a 3,80. Tenemos Talgo, que es susceptible de ser opada, NH Hoteles, que es susceptible de ser opada también. Oportunidades siempre hay. Si bien es cierto, Vicente, que cuanto más altos están los índices, más difícil se hace hallar valor, pero oportunidades siempre hay.
Y en Tubacex estuvimos hace poco con ellos en el Capital Markets Day, participamos nosotros y realmente interesantísimo el giro que ha tenido la compañía en los últimos años. La gente sigue pensando que es una compañía que simplemente fabrica tubos de acero inoxidable y es espectacular el cambio que ha tenido. Están en su mejor momento. Sí. Están en su mejor momento. El value, fíjate, has hablado de varias compañías en España, pero ¿lo ves también a nivel global? Porque es verdad que casi todo ha tenido rentabilidad positiva este año, pero no, al final probablemente no ha estado en lo que se esperaba, ¿no? A principios de año. No. Desde luego, los fondos value, los que más tiran van a cerrar con un 10%. Cuando tienes el benchmark que te está subiendo, si tomamos como benchmark el Standard & 500, te está subiendo casi un 20%, y el Nasdaq también, ¿no? Yo creo que es el momento, estamos en un momento histórico para el value investing, ¿no? Las divergencias entre el growth y el value son las más amplias de la historia, y si se cumplen mis expectativas y el tipo de interés normalizado de mercado o el suelo de mercado va a estar en torno al 2,5% en los próximos años, quien lo va a hacer bien son los activos de corta duración, aquellos que son capaces de generar flujos de caja más cercanos al presente, y ahí es donde entra en juego el value investing, ¿no? Vamos con el oro. La última vez que hablamos me decías, yo veo clarísimo el 2500 del oro a medio plazo, ¿no? Ya hemos visto máximos históricos estas últimas semanas. Bueno, no sé si el máximo histórico hemos estado, dependiendo de la cifra intradiaria o no, pero vamos, prácticamente máximos históricos. ¿Sigues viendo los 2500 del oro? Bueno, yo ahora estoy comprando todavía más. O sea, al final, aunque yo como soy contraria, cuando una tesis de inversión se va confirmando, cuanto más se confirma, más me gusta invertir en esa tesis de inversión, porque te está dando pistas de que se va a cumplir, ¿no? Sí es verdad que yo el oro, cuando estaba en 1600, pues lo veía una oportunidad clarísima, y además he comprado en las correcciones, y creo que ahora el oro ha avisado ya, rompiendo, como bien has dicho, Vicente, los máximos históricos. Llegó a cotizar en 2150. Es verdad que rápidamente corrigió ese máximo porque había muchas órdenes de compra condicionadas, puro trading, ¿no? Para que la gente lo entienda. Pero la realidad es que la tesis del oro no solamente no ha cambiado, sino que se está confirmando cada vez más. La Reserva Federal está deseando bajar los tipos de interés, y el proceso desinflacionario no es nada claro que haya terminado, con lo cual eso es un caldo de cultivo perfecto para el oro, porque el oro sube porque es el otro dinero, el verdadero dinero, el que protege contra la inflación a largo plazo, es decir, el que protege, el que conserva tu poder adquisitivo, el que digamos, el antídoto ante la incapacidad que tienen los bancos centrales de otorgar la necesaria propiedad de tipos reales positivos a sus pasivos, ¿no? Y eso es lo que el oro está recogiendo, y es mi tesis de inversión del oro, la que llevo defendiendo todo el año, y la que afortunadamente creo que se está cumpliendo y se va a terminar de cumplir, ¿no? Y eso es lo que pasa en el mercado. El mercado ahora está descontando, o al menos una parte del mercado está descontando, formación de tipos de interés reales negativos, ¿no? Y eso, claro, al final eso lo que hace es que deprecia mucho la posición en liquidez denominada en moneda fiat, y una parte del mercado dice, oye, yo esto no lo quiero, me voy a refugiar en el verdadero dinero, en el oro, ¿no? Y sí, si me preguntas si sigo viéndolo en $2.500, yo creo que incluso lo vamos a ver por encima de $2.500. Lo que no sé es cuándo, pero porque si lo supiera, pues sería Dios, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí. Y además, Vicente, la clave va a estar en que los fondos y el mercado empiecen a darse cuenta de esta tesis de inversión, y con que suban, un dato te doy, Vicente, con que los fondos suban un 2% más sus tenencias en oro, el oro se va a $3.000. Bueno, pues vamos a irlo siguiendo a ver cómo evoluciona este año. Dos más, una de los distintos factores de riesgo que hay, ¿no? Intentando buscar por dónde puede venir el punto de giro en un momento dado de este optimismo que hay por ahí, que es la geopolítica, que es Rusia, Taiwán, o sea, la potencial Taiwán, el tema electoral, el tema que de pronto empiecen a decepcionar los datos económicos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que te huele peor? O sea, ¿dónde ves tú más el riesgo? Temas geopolíticos para mí son siempre si hay volatilidad por temas geopolíticos, son oportunidades claras de compra, no, y creo que el mercado pasa por encima de pies puntillas, ¿no? Y además yo creo que lo vimos con el conflicto de Israel, que al mercado literalmente le dio exactamente lo mismo, ¿no?
Yo creo que lo que viene moviendo los mercados el último año y medio es el proceso desinflacionario. Por tanto, cualquier corrección el mercado va a venir por ahí. Como haya un repunte de la inflación, el mercado se te cae un 10%. Pero no porque haya inflación, que al mercado le da igual. Si que las empresas generen beneficios crecientes nominales o reales, lo que le importa es lo que haga la Reserva Federal. ¿Pero por qué, Vicente? Porque el corto plazo es muy dependiente. El corto plazo es ineficiente y es muy dependiente de lo que haga la Reserva Federal. Como el corto plazo no tiene un fundamental detrás que respalde o que justifique el por qué estoy comprando, pues tienes que agarrarte al Banco Central. Y si el Banco Central actúa en consecuencia, intenta corregir la inflación por más tiempo de lo que el mercado espera, entonces veremos correcciones de un 10% en bolsa, que yo las espero en 2024. Muy bien. Oye, para terminar, te iba a preguntar de emergentes, pero me voy a centrar en un emergente que yo estoy convencido, vamos, sé que sigues más, que es Argentina, ¿no? El que hemos visto este cambio, en el que llega una política, pues probablemente que no había llegado hasta ahora a un país, y en el que el mercado yo creo está muy expectante, ¿no? A ver por dónde sale. ¿Qué esperas de ahí? O sea, ¿qué confianza tienes en esas políticas económicas, que es la primera vez, digamos, que de una manera tan clara y tan programática llegan a un gobierno? Mi confianza es plena, 100%. Si yo soy libertario puro, Vicente, yo creo que las políticas de Milei, si es que las llega a cumplir, no sea porque le dejen o porque él no, al finalmente, pues haya engañado a la gente, porque un político es fácilmente corrompible, pues el mercado, ya has visto lo que ha pasado, ¿no? Hemos visto cómo el índice argentino ha subido un 30% en un día y está subiendo, es decir, está recogiendo que el crecimiento y economías de escala para Argentina. Yo ya empecé a mirar algunas empresas argentinas porque creo que puede haber bastante valor si se cumple las políticas de Milei, pero no va a ser un proceso sencillo porque no le van a dejar, ¿no? Y va a haber, y ese es el riesgo, ¿no? Que no le dejen finalmente y que los mercados se hundan. Pero ya hemos visto como el bono argentino, la TIR del bono argentino ha corregido, ¿no? Y incluso Goldman Sachs o algunas bancas de inversión han dicho que es buen momento de comprar bonos, porque si la cosa tira, pues sus riesgos caerán y habrá un valor, ¿no? Pero sí, yo creo que es una plaza que hay que tener, vamos, muy en cuenta y perseguirla y mirarla con lupa, porque siempre hay que pescar, Vicente, donde más castigado hay. Y Argentina es una economía muy castigada. Solamente puede crecer salvo que vuelvan otra vez las políticas socialistas, peronistas y todo lo que la ha hundido previamente. Pero vamos, Milei lo único que va a hacer es tirar... Milei lo único que va a hacer son cosas positivas para Argentina, te lo garantizo. Claro, muy bien, pues vamos a quedarnos ahí a ver si es emergente. Sé que han tenido un año más bien complicado. A ver si este 2024 también que pasa por ahí. Así que nada, Gustavo, gracias por tu tiempo una vez más. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y siempre es un placer estar con vosotros, Vicente. Muy bien, te deseamos también lo mejor en estas fechas, por supuesto, como toda la audiencia. Recordad a la audiencia que nos dejáis un like si os ha gustado, que opinéis de todos los temas que hemos tratado. Fijaos que hemos ido de un lado a otro, así que os pedimos también opinión y ya, pues nada más, nos vemos ya en el siguiente vídeo final.